Como habíamos visto en el segmento anterior, el anarquismo está vivo, presente, en cada actividad autogestiva, artesanal, independiente, en cada manifestación. Hace ruido, se lo puede ver materializado. El anarquismo está. Pero ¿dónde empezó todo? ¿En dónde comenzó? Para ello hay que revisar la historia. Es por eso que aquí los invitamos a conocer la historia del anarquismo. Los pensadores anarquistas integrales de esos antiguos tiempos son desconocidos, pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de rebeliones e incluso de luchas nunca terminadas, de una raza de rebeldes contra los dioses más poderosos. Son los titanes que dan el asalto al Olimpo, Prometeo desafiando a Zeus, las fuerzas sombrías que en la mitología nórdica provocan el crepúsculo de los dioses. Es el diablo que en la mitología cristiana no cede nunca y lucha a toda hora y en cada individuo contra el buen Dios. Es el Lúcifer rebelde que Bakunin respetaba tanto, y muchos otros. En los estados griegos moderados y conservadores, hubo pensadores intrépidos que llegaron ya entonces a las ideas socialistas estatales, los unos, y a las ideas anarquistas, los otros, una pequeña minoría, sin duda, pero hombres que hicieron su marca, que no se les pudo ya borrar de la historia, aunque rivalidades de escuela, persecuciones o la incuria de edades ignorantes hayan hecho desaparecer los escritos. Lo que de ellos subsiste se ha preservado sobre todo como extractos de textos de autores reconocidos que se han conservado. Había en esas pequeñas repúblicas siempre amenazadas y ambiciosas y agresivas a su vez, un culto extremo al civismo, al patriotismo, y había también riñas de los partidos, demagogia y la preocupación del poder. Y sobre esa base se desarrolló un comunismo muy crudo. De ahí la aversión de otros contra la democracia y la idea de un gobierno de los más prudentes, de los más sabios, de los hombres de edad, como soñaba Platón, pero también la aversión contra el Estado, del que había que apartarse, que profesó Aristipo, las ideas libertarias de Antífon y sobre todo la gran obra de Zenón, el fundador de la escuela estoica, que elimina toda coacción exterior y proclama el impulso moral propio en el individuo como único y suficiente regulador de las acciones del individuo y de la comunidad. Fue un primer grito claro de la libertad humana, que se sentía adulta y se despojaba de sus brazos autoritarios, y no hay que asombrarse de que ese trabajo fuese ante todo depurado por generaciones futuras, luego completamente dejado al margen para irse despidiendo. Pero antes de los estoicos podemos encontrar a los cínicos, los cuales se proclamaban cosmopolitas y liberados de cualquier obediencia de las instituciones, convenciones o leyes. Ellos se consideraban ciudadanos del mundo, en cualquier sitio se encontraban en su casa. El sabio cínico consideraba que para alcanzar la felicidad era necesaria la libertad, la autosuficiencia y el desapego. Los cínicos no estaban dispuestos a conceder que la felicidad dependiera de cuestiones ajenas a sí mismo. La libertad está en el centro de la forma de pensar cínica y se refiere a la libertad de acción y a la libertad de expresión. Una parte importante de la tradición cínica se ha transmitido en forma de anécdotas, lo cual no es de extrañar considerando cierta visión por las escrituras de algunos de sus miembros. El cinismo es una forma de vivir, pero también de pensar y de expresarse. Y
como no se ha conservado las obras de los primeros cínicos, hoy son conocidos en gran parte por los dichos y anécdotas que fueron transmitidos en forma de colecciones. La más usada es la de Diógenes Laercio, referencia fundamental para el estudio no solo de los cínicos, sino de la gran parte de la filosofía anterior a su autor. Utilizaron recursos literarios diversos donde no faltan las parodias, la sátira, la anécdota o la burla, pero siempre de forma escandalosa y provocadora. El objetivo de los cínicos es alcanzar la felicidad, y esto se consigue si uno depende solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico es la autarquía, es decir, la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Ningún escrito se mostró en plena luz. Muchos fueron quemados, fueron cuidadosamente destruidos, y no conocemos más que las voces de los denunciadores, de los insultadores y a menudo de los verdugos. Así, Caporcrate, de la escuela gnóstica de Egipto, preconizó una vida en comunismo libre en el siglo II de la era presente. Mucha de la historia fue quemada, fue ultrajada, fue robada. La autoridad, el deseo de extenderse, de dominar, estaba verdaderamente en ambas partes, en los microcosmos y en los macrocosmos, y la libertad fue un término explotado por los unos y por los otros rompiendo el poder de las ciudades, los otros el de los reyes y sus estados. Sin embargo, en esta situación las ciudades favorecían a veces el pensamiento independiente, la investigación científica, y permitieron a los disidentes y heréticos proscriptos en otras partes hallar en ella un asilo temporal, sobre todo allí donde los municipios romanos situados en los caminos del comercio u otras ciudades prósperas eran más numerosas. Habían focos de esa independencia intelectual, de Valencia y Barcelona hacia la Alta Italia, hacia bocas del Rin, Flandes y Países Bajos y el litoral germánico. Las ciudades ensaéticas, tal fue ese país sembrando focos de libertades locales, y fueron las guerras de los emperadores en Italia, la cruzada contra los albinenses y la centralización de Francia por los reyes, sobre todo por Luis XI, la supremacía castellana en España, las luchas de los estados contra las ciudades en el mediodía y en el norte alemán, por los duques de Borgoña, las que produjeron la supremacía de los grandes estados. Entre las sectas cristianas se nombra sobre todo a esos hermanos y hermanas de espíritus libres, como practicantes de un comunismo ilimitado entre ellos, partiendo probablemente desde Francia, destruidos por la persecución. Su tradición ha sobrevivido más en Holanda y en Flandes, y los Klopdreiger del siglo XIV y los partidarios de Eligius Preisnig, los libertinos de Amberes en el siglo XVI, los loístas, parecen derivarse de ellos. En Bohemia, después de los sustistas, Peter Chelchitsky preconizó una conducta moral y social que recuerda la enseñanza de Tolstói. También allí había secta de prácticos, llamados libertinos directos, los adamias sobre todo. Se conocen algunos escritos, sobre todo de Chelchitsky, cuyos partidarios moderados se conocieron más tarde como hermanos moravos. Pero en cuanto a las sectas más avanzadas, se han reducido a los peores niveles de sus perseguidos devotos, y es difícil, si no imposible, distinguir en qué grado su desafío a los estados y a las leyes eran un acto antiautoritario consciente, porque se dice autorizada por la palabra de Dios, que asimismo su amo supremo. En suma, la Edad Media no pudo producir un libertarismo racional e integral, solo el redescubrimiento del paganismo griego y romano, el humanismo del Renacimiento, dio a muchos hombres instruidos medios de comparación, de crítica, veían varias mitologías tan perfectas como la mitología cristiana, entre la fe de todo eso y la fe de nada de ello. El fermento libertario era todavía demasiado pequeño. Los rebeldes de ayer
eran quemados. Muy pocos hombres entreveían a veces soluciones libertarias y hablaban de ellas en algunos pasajes de sus utopías, como por ejemplo Gabriel Fagny en Las aventuras de Jacques Sandeau de 1676, o sirviéndose de la ficción de los salvajes que no conocían la vida refinada de los estados policiales. Hubo el esfuerzo de la acción directa, la recuperación de la libertad después de la caída de la monarquía en Inglaterra en 1649, hecha por Gerard Winstanley de Digger, los proyectos del socialismo voluntario por la asociación de Plug Boy en 1658. Es decir, diversos textos que nos pueden dar a entender que también fueron muchos de ellos los forjadores del pensamiento libertario que vendría del siglo XIX.